Hola, ¿cómo están? Espero que su semana vaya de maravilla. Yo quiero mandarle un saludo especial a toda la gente del norte de México que nos escucha y que están atravesando un frío tremendo. En varios lugares, incluso con nevadas, y han tenido que cancelar clases en las escuelas o dejar de ir al trabajo. Desde acá, todo el equipo les mandamos muchos abrazos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando en el ambiente político desde hace varias semanas. Y es que mientras en el mundo las cosas se mueven de forma acelerada, en México las noticias tampoco se detienen. Se están tomando decisiones que pueden tener impactos profundos en el país a largo plazo. Una de ellas es la anunciada reforma electoral. A mediados del año pasado, Claudia Sheinbaum, la presidenta, hizo pública su intención de hacer una gran reforma al sistema político. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué representación del pueblo? Que no cueste tanto al pueblo de México las elecciones. Ni el propio instituto electoral ni las elecciones. No tienen por qué costar tanto. En ese contexto, Sheinbaum anunció que una comisión se encargaría de elaborar la propuesta. Estaría encabezada por Pablo Gómez y participarían otras personalidades cercanas a Morena, como el exministro de la Corte, Arturo Saldívar, la ahora fiscal, Ernestina Godoy, y Jesús Ramírez Cuevas, quien fue el vocero de López Obrador. Entre los objetivos de la reforma que se llegaron a mencionar públicamente, estaba la idea de hacer elecciones más baratas, modernizar al INE y reducir el tamaño del Congreso. Por su parte, la oposición ha acusado que se trata de una reforma que Morena quiere hacer para concentrar aún más el poder. La idea original de la comisión era hacer encuestas de opinión, foros y consultas a expertos para discutir la reforma con la idea de tener ya una propuesta más o menos clara en enero de este año. O sea, en estos días. Pero eso no ha sucedido. Estamos por llegar a final del mes y todavía no hay una iniciativa. ¿Por qué? Bueno, pues en gran medida, porque parece haber enormes diferencias dentro de la coalición gobernante respecto a lo que esta reforma debe o no debe contener. Y hay dos actores que están detrás del punto muerto de las negociaciones: el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En una reciente declaración a medios, así lo expresó Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena. Yo soy muy claro y he sido muy claro y a veces no gusta, pero sin la participación y el apoyo del Verde y el PT no hay posibilidades de reformas constitucionales. El riesgo que usted nos contaba de que ni siquiera se presente todavía sigue ahí. Sigue. Si no tenemos entendimientos y acuerdos, sigue. Y sí, la realidad es que hoy Morena depende de estos dos partidos para aprobar cualquier reforma constitucional, porque necesita sus votos para lograr la mayoría calificada. El caso del Partido Verde no llama tanto la atención, porque ya desde hace décadas ha jugado exactamente el mismo juego: aliarse con el mejor postor y después negociar. Ha habido decenas de investigaciones, libros y reportajes sobre sus dirigentes, sus excesos, sus estrategias para evadir la ley y sus campañas publicitarias. Nosotros, de hecho, aquí en Política Déjà Vu, hicimos un episodio sobre la historia del Verde y sus alianzas cuestionables. Es el episodio número 5, uno de los primeros. En cambio, del otro partido de la alianza se sabe muy poco: el Partido del Trabajo, o PT. Sus dirigentes rara vez dan alguna entrevista. No contratan influencers para hacer videos en campaña, evitan los reflectores y en realidad se sabe poco de sus estructuras electorales. Y sin embargo, hoy cogobiernan México desde el Congreso con Morena. Solito, el PT tiene 51 diputados. Esto es más del 10% de la Cámara. Tienen más diputados que partidos como el PRI, MC o lo que queda del PRD. ¿Cómo fue que el PT llegó a convertirse en una fuerza tan importante? Esta es la historia en Política Déjà Vu. Política Déjà Vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales.
El año era 2009, en México, en plena temporada electoral. ¿Quieres que se te sigan cerrando las puertas? No votes. ¿Quieres que la justicia siga siendo solo para unos cuantos? No votes. Piénsale, porque vamos a elegir diputados. Ellos deciden en qué se gastan nuestros impuestos. Y deben hacerlo en lo que nos hace falta. Piénsale y vota, porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. El presidente era Felipe Calderón, quien había resultado electo por el PAN 3 años antes en una contienda sumamente disputada. Andrés Manuel López Obrador, su contrincante, había desconocido los resultados y llevaba ya esos 3 años haciéndose llamar presidente legítimo, a la par que continuaba construyendo su proyecto político. En ese contexto, rumbo a las elecciones intermedias de 2009, para López Obrador había un territorio clave: la Ciudad de México. La capital del país era el bastión político de la izquierda y de su propio movimiento. Él había ya sido su jefe de gobierno y era aquí donde había ganado más votos en la elección presidencial. La ciudad era una plataforma que no podía darse el lujo de perder. Bueno, pues justo en esas elecciones se iban a renovar todos los alcaldes, que entonces se llamaban jefes delegacionales. Y aunque el PAN y el PRI se habían fortalecido en algunos territorios, la mayor preocupación de AMLO en aquel contexto no estaba afuera de su partido, sino hacia adentro, en el PRD, donde las disputas internas eran encarnizadas. El mayor ejemplo estaba probablemente en la alcaldía Iztapalapa, donde las elecciones internas para elegir a su candidata habían terminado impugnadas en el Tribunal Electoral. Dentro de la Ciudad de México, la alcaldía Iztapalapa era la plaza más disputada por las distintas corrientes del PRD. Tan solo en Iztapalapa vivían casi 2 millones de personas. Era la alcaldía más grande de la capital y un sitio que el PRD sentía que podía ganar casi sin hacer campaña, por lo que quien tuviera la candidatura tenía casi asegurado el triunfo. En la elección interna del PRD en Iztapalapa, quien había obtenido la candidatura era una joven de nombre Clara Brugada. Sí, exactamente la misma Clara Brugada que hoy es jefa de gobierno. Bueno, pues en aquel momento, hace 16 años, quería gobernar Iztapalapa por primera vez. Ya entonces era una persona cercana a López Obrador y lo había ayudado a la organización de barrios. Pues total, que en aquella elección interna Clara Brugada ganó, lo cual era un enorme triunfo para los obradoristas frente a otras facciones del partido. Sin embargo, el triunfo le duró poco al obradorismo. Unos días más tarde, la candidata opositora de nombre Olivia Fragoso, quien pertenecía a una corriente contraria dentro del PRD, impugnó la elección ante el Tribunal Electoral, argumentando problemas en la organización interna. El asunto terminó en manos de jueces y, mientras ellos decidían qué iba a pasar, comenzaron las campañas. Primero México, primero tú, siglo XXI, todos con el PRI. Yo, por eso, voy a votar por el PAN. No dejes a México en manos del crimen. Vota PAN. Con el seguro de desempleo. Por los legisladores y jefes delegacionales del PRD, estas leyes y programas existen. Si quieres que lleguen a más gente, vuelve a votar por los candidatos del PRD. Clara Brugada, mientras no le quitaran la candidatura oficialmente, tenía que hacer campaña. Así que se dispuso a recorrer barrios y mercados, a hacer reuniones vecinales y mítines, en donde en varias ocasiones la acompañó el propio López Obrador. Vengo a expresar mi apoyo a Clarita, nuestra candidata a jefa delegacional de Iztapalapa. La presencia de AMLO en aquel territorio era dinamita pura, capaz de disparar cualquier candidatura al éxito. Los habitantes de Iztapalapa se sentían cercanos a él y estaban entusiasmados de votar por una gobernante a quien él respaldara. Clara Brugada, además, era cálida y buena para la organización territorial. ¡Viva el pueblo organizado de Iztapalapa! Poco a poco se acercaban las elecciones. Y mientras tanto, el tribunal seguía sin resolver aquella impugnación. Así pasaron los días hasta que, 3 semanas antes de la elección, finalmente el tribunal emitió una sentencia.
Después de revisar los documentos de la elección interna del PRD, se decidía, con argumentos de mera forma, anular 46 casillas. Y el resultado final se revertía. Clara Brugada quedaba formalmente fuera de la contienda. En su lugar, como candidata del PRD, estaría Olivia Fragoso. El golpe para el obradorismo en ese momento fue tremendo. Estaban decepcionados, pero también furiosos. ¿Cómo podían bajar a su candidata apenas unos días de la contienda? De hecho, faltaba tan poco para la elección que las boletas ya estaban impresas con el nombre de Clara Brugada con el PRD. Como ya no se podían volver a imprimir, el tribunal anunció que cualquier voto en el que la gente marcara a Clara Brugada en la boleta se iría directamente a Oliva Fragoso. López Obrador, desesperado, comenzó a darle vueltas al asunto. Tenía poco tiempo para actuar. No podía cederle aquel territorio a sus opositores políticos. Hasta que de pronto le vino una solución a la mente: recurrir a un buen aliado que lo había ayudado en la elección del 2006, el Partido del Trabajo. Y ahora sí con el PT, la cuarta transformación. Ahí viene la cuarta transformación, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ay, PT! El PT era un partido pequeño, con poca estructura y completamente incapaz de ganar una elección en Iztapalapa por sí solo. Ellos habían postulado como candidato a un vendedor ambulante de 51 años llamado Rafael Acosta, pero que se hacía llamar Juanito. De hecho, llevaba siempre una banda tricolor en la cabeza en la que tenía escrito su apodo, Juanito. Antes de ser vendedor en las calles, Juanito había sido mesero, luchador e incluso actor en una película de bajo presupuesto. Y a López Obrador se le ocurrió un plan con él. Le propuso al PT un trato. Él le pediría a la gente que votaran por Juanito si él se comprometía a renunciar una vez que ganara y entregarle la alcaldía a Clara Brugada. Rafael Acosta haga el compromiso de que al ganar, porque no se la va a creer, él no va a ganar por sí mismo, va a ganar por el movimiento y va a ganar por Clara. Que se entienda bien, Juanito, ¿aceptas lo que estoy planteando y te comprometerías que al momento de ganar presentas tu renuncia para que el movimiento le haga la propuesta al jefe de gobierno y él a su vez haga esa propuesta a la asamblea para que Clara sea la que gobierne en Iztapalapa? Te pregunto. Sí, lo cumplo. La apuesta sonaba arriesgada, pero Juanito y el PT aceptaron. Esas semanas, López Obrador públicamente pidió el apoyo de la gente a favor de Juanito y envió una carta a cientos de miles de habitantes de Iztapalapa en la que les contaba su plan para hacer a Clara Brugada alcaldesa. Lo que se pedía a los ciudadanos era complicadísimo. En pocas palabras, si marcaban el recuadro de Clara Brugada con el PRD, realmente estarían votando por Oliva Fragoso. Pero si votaban por Juanito del PT, en realidad estaban votando por Clara Brugada. Parecía un rompecabezas. Para sorpresa de muchos, y a pesar de esta enorme complejidad, el plan de López Obrador funcionó. Su propio arraigo y sus estructuras electorales en la zona eran tan potentes que el día de la elección, el PT obtuvo el 32% de los votos, con lo que Juanito se volvió alcalde, cargo al que renunció para que Clara Brugada fuera designada. Y hoy la gente lo demostró con su voto. Salió a votar y el triunfo fue para Clara Brugada, para el Partido de Trabajo, para Rafael Acosta, Juanito y para López Obrador. En el momento que yo haga la protesta constitucional, pediré licencia. Eso es tener palabra. Aquella elección había demostrado muchas cosas, como el poder y la conexión que tenía López Obrador con su electorado, aún 3 años después de perder la presidencia. Pero también demostró lo útil que podía ser para un político tener a un partido pequeño de aliado en momentos de necesidad. Y el PT había jugado bien ese papel. La historia del partido y la cercanía que lograron construir con AMLO cambiaría radicalmente su futuro, aunque ninguno de ellos lo sabía en ese momento.
El PT se fundó el 8 de diciembre de 1990 en el Auditorio Plan Sexenal al norponiente de la Ciudad de México, a partir de la unión de diversas agrupaciones obreras y campesinas, sobre todo del norte del país, de estados como Durango, Chihuahua y Zacatecas. Era pleno apogeo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando el PRI aún mantenía prácticamente todos los espacios de poder en el país. Especialistas que han estudiado el tema sugieren que la fundación del PT fue una estrategia ideada por Salinas para quitarle votos al PRD, el partido de izquierda que se acababa de crear a partir de liderazgos que se salieron del PRI. Esta teoría no es completamente descabellada. De inicio, porque su mayor líder, Alberto Anaya, era un amigo cercano del presidente Carlos Salinas desde sus años como estudiantes de economía en la UNAM. Alberto Anaya era un joven originario de Aguascalientes, inspirado, como muchos jóvenes de su época, por las ideas de izquierda y concretamente por la línea de masas de Mao Zedong en el Partido Comunista Chino. Tras terminar la carrera en la UNAM, Anaya se fue a Durango, donde se convirtió en brigadista de un movimiento campesino financiado por el propio gobierno. Según lo relata el periodista Raimundo Rivapalacio, después de un breve periodo en Durango, Alberto Anaya se mudó a Nuevo León, donde, hacia mediados de los años 70, comandó a 1,500 personas para invadir unos terrenos inhóspitos en las faldas de un cerro y fundar ahí la colonia Tierra y Libertad. Desde entonces, se posicionó como líder de agrupaciones obrero-campesinas que se movían en los márgenes de la ley. Esta situación cambió a finales de 1990, cuando Alberto Anaya, junto con otros líderes de organizaciones similares en estados del norte, se reunieron para fundar un nuevo partido, apoyados ahora desde el poder por sus excompañeros de la UNAM. En su declaración de principios se establece: debe existir un trabajo digno y humano sobre las bases autogestivas y comunitarias. La sociedad no encontrará su equilibrio hasta que no gire alrededor del trabajo. Pero, más allá de lo que decía el papel, quedaba la duda real de cuál sería su función en la arena política. En su primera elección, en 1991, el PT consiguió robarle algunos votos a la izquierda, pero perdió el registro como partido porque no alcanzó el 1.5% de la votación requerido por ley. Sin embargo, ya contaban con una estructura organizada que les permitió lanzarse de nuevo a armar un partido, y en la elección de 1994 lograron conseguir 2.75% de los votos, y con ello ganar el registro que mantendrían toda la vida. Comenzaron a crecer en ciertas regiones, particularmente en el norte de México, en estados como Durango y Nuevo León. Pero pronto descubrieron que, en lugar de intentar ganar elecciones solos, era más rentable ser un partido minoritario, que llamaba poco la atención y se aliaba con fuerzas más grandes según la conveniencia. Sus estatutos dejaban claro que eran un partido de izquierda, y en muchas ocasiones fueron de la mano del PRD. Pero eso no impedía que se aliaran también con otros partidos cuando eso se alineaba mejor con sus intereses. En cada elección, pactaban con los partidos más grandes un número de diputados o senadores a cambio del apoyo de su estructura, y con ello conseguían meter entre 5 y 8 diputados por elección. Los beneficiarios del PT solían ser siempre los mismos: Alberto Anaya y un grupo de liderazgos más que eran permanentemente la cúpula del partido. En la elección del 2006, la primera en la que López Obrador fue candidato presidencial, el PT tardó en darle su apoyo, en gran medida porque el PRD no estaba dispuesto a ceder los espacios que el PT exigía. Primero, amenazaron con postular a Cuauhtémoc Cárdenas para competirle a AMLO, y después incluso iniciaron conversaciones para aliarse con el PRI. Al final, en aquella ocasión, consiguieron una buena negociación con AMLO y con el PRD para ser parte de su alianza. Tan buena fue que obtuvieron el número más grande de legisladores que habían tenido en su historia: 16 diputados y 2 senadores. De esos 18 legisladores, 15 eran plurinominales. Es decir, que no ganaron una elección en el territorio, sino que entraron como representación proporcional del partido. Y fue en la siguiente elección, la del 2009, en la que lograron, junto con López Obrador,
hacer a Clara Brugada alcaldesa de Iztapalapa en ese acomodo que a la fecha sigue pareciendo increíble. Y uno pensaría que desde entonces la relación del PT con AMLO ya sería una de profunda cercanía, pero no fue así. Hubo, en cambio, tensiones y reconciliaciones. En 2012, el PT volvió a apoyar a López Obrador para la presidencia, pero un año después, el PT se alió con el PRI y el Partido Verde para la gubernatura de Baja California. En la Ciudad de México se unió al PRD para ganarle a Morena. En Querétaro se alió al PRI. Y en el Estado de México y Morelos, el PT se alió nada más y nada menos que con el PAN. Total, que en esos años el PT exploró todas las posibles opciones y combinaciones en diferentes entidades. A la par, los dirigentes del partido idearon un esquema de financiamiento al amparo de los gobiernos en turno y de forma independiente al dinero que ya de por sí reciben los partidos políticos. Según describe la académica Mariela Díaz Sandoval, los dirigentes del PT, a lo largo de 28 años, consiguieron presupuesto de la Federación y los estados para administrar estancias infantiles, conocidas como CENDIS y CADIS, además de secundarias y preparatorias en Sonora, Baja California, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán, Puebla y Chiapas. En total tenían bajo su administración 23 instituciones educativas y de atención temprana. Estos centros, además de generarles mucho dinero, servían para hacer trabajo político. Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación en Durango, por ejemplo, encontró que de los 612 empleados de las instituciones educativas ligadas al PT, 338 estaban afiliados al partido. Con estos recursos y con las negociaciones que iban haciendo, parecía que el PT podía ser una fuente inagotable de recursos y posiciones políticas. Pero en lo que no cayeron en cuenta fue que con estas pequeñas alianzas locales habían descuidado profundamente su capacidad para negociar en lo federal, lo que les daba acceso a los diputados y senadores plurinominales. El momento crítico llegó en la elección del 2015. Cuando, después de hacer un sinfín de alianzas locales con todos los partidos y colores posibles, después de más de 20 años en la arena política, el PT, por primera vez, volvió a enfrentarse a la posibilidad de perder el registro. Con las nuevas leyes, para que un partido político mantenga el registro, debe obtener al menos el 3% de la votación en cualquiera de las elecciones federales, es decir, en la de diputados, senadores o presidente de la República. Pero en las elecciones intermedias pasa algo, y es que se reducen las posibilidades para conseguirlo, porque la única contienda federal es la de diputados. Es decir, que el partido tiene que conseguir al menos 3% en la elección de diputados sí o sí si no quiere perder el registro. Pues en aquel 2015, en el que el PT andaba embriagado con la ilusión de las alianzas locales con todo mundo, a nivel federal quedaron volando. Andrés Manuel López Obrador acababa de fundar su propio partido, Morena. Y la ley le exigía que en esa primera elección compitiera solo, sin alianzas. Por lo que el Partido del Trabajo se quedó sin una figura nacional de la cual agarrarse. Como el PT, por sí mismo, nunca se había dado a la tarea de construir una base de votantes real e independiente, o de poner candidatos competitivos, los resultados les cobraron factura. A principios de septiembre de 2015, después de revisar los resultados a detalle, el INE determinó que el Partido del Trabajo había obtenido únicamente 2.99% de los votos a nivel nacional. Se había quedado a una centésima porcentual para llegar al mínimo y, por lo tanto, perdía el registro como partido político. Parecía que todo estaba perdido y que la larga historia del PT llegaba a su fin. Pero de pronto, sucedió algo inesperado, y llegó desde el rincón menos imaginable. Resulta que, de manera paralela, el PAN estaba enfrascado en un litigio por un distrito de Aguascalientes. Argumentaban que el gobernador priista había usado recursos públicos en aquella contienda para favorecer a su partido, y por lo tanto, pedían que se repitiera la elección. El tribunal revisó el asunto y le dio la razón al PAN, así que ordenó que se repitiera la elección. Los dirigentes del PT, que ya casi se daban por perdidos, vieron entonces una luz en el camino.
En aquel distrito de Aguascalientes, en la elección original, habían obtenido apenas 3,000 votos, pero ahora se repetiría la elección. Si el Partido del Trabajo conseguía aumentar su votación y lograr los alrededor de 10,000 votos que les faltaban, podrían así llegar al 10% de la votación nacional. El sentimiento dentro del partido de inmediato fue de euforia y de enorme aceleración para ponerse a trabajar. Los dirigentes del PT buscaron a los otros partidos de izquierda, Movimiento Ciudadano y PRD, y los convencieron de que no postularan candidato en aquella elección extraordinaria para que todos los votos de izquierda se fueran a su partido. Al mismo tiempo, el partido hizo una campaña como ninguna otra. Armaron mítines, hicieron pactos con estructuras locales y se dedicaron a volantear en todas las colonias. El resultado final de aquella elección le dio el triunfo al PAN. Pero lo más importante fue el resultado del Partido del Trabajo. El cómputo final de las actas dio al PT 13,180 votos. Con esto, sumado a la votación total que habían obtenido en la elección de junio en el resto del país, el PT llegaba al 3% de los votos nacionales y con ello podía mantener su registro. En el PAN nunca dimensionaron lo mucho que esa impugnación iba a implicar para su futuro como oposición. En la siguiente elección, el PT ya no anduvo con tibiezas y jugó al 100% con López Obrador. El resultado fue brutal. Pasaron de tener 0 legisladores en 2015 a tener 61 diputados y 6 senadores en 2018. Nunca antes habían tenido tanto poder. En 2024, en la elección de Claudia Sheinbaum, la alianza se repitió. Y hoy, junto con Morena y el Partido Verde, tienen la mayoría calificada. Suficiente para hacer cualquier reforma que quieran a la Constitución, sin necesidad de hacer consensos con la oposición. El PT se ha convertido en un aliado indispensable, pero al mismo tiempo incómodo para el poder. Alberto Anaya lleva ocupando el cargo de dirigente del partido desde 1994 y ha sido legislador en 8 ocasiones. En 1988, en el 94, en el 97, en el 2000, en el 2006, en el 2012, en el 2021 y en el 24. Cuando termine este periodo, habrá acumulado 30 años como diputado o senador. Ya el PT ha dejado claro que no van a apoyar la iniciativa electoral de reforma de Morena, si esta implica recortar plurinominales o reducir el presupuesto de los partidos. Es fácil entender sus razones. El PT no va a destruir el sistema que le ha permitido sobrevivir y mantenerse en el poder, pero al cual Morena también le debe mucho de sus triunfos y sus mayorías en el Congreso. ¿Qué nos dice la historia sobre el PT, los partidos pequeños y su papel en la vida política nacional actual? Hoy los partidos pequeños son más fuertes y determinantes en la política que en el pasado. Están escuchando a Hugo García Marín. Él es politólogo, profesor de la UNAM y ensayista y que, además lleva siguiendo ya durante años a los partidos políticos y su forma de relacionarse entre ellos. Nos dices que hoy los partidos pequeños son más fuertes que en el pasado. Sin embargo, hemos visto ya a lo largo de la historia momentos en los que, por ejemplo, el Partido Verde se volvía clave para alguna negociación importante del PRI. Es decir, ¿qué hace que hoy sean tan distintos o que hoy tengan tanto más poder cuando estas son dinámicas que, pues al menos ya existían desde antes? Son en realidad 2 elementos centrales. La primera tiene que ver con la reforma de 2014, la reforma electoral, que cambió la figura de las coaliciones para que los partidos no únicamente dependieran, digamos que iban en coalición y que cada quien votaba, se le votaba de manera diferenciada, sino que el convenio de coalición les dotó mayor fortaleza porque se convirtieron en vehículos de candidatos del partido más grande para que éste pudiera ampliar su mayoría. No pasó nada más en 2024, también pasó en 2015, en ese entonces con el PRI y con el Partido Verde. Esto les da una fortaleza adicional porque esto implica que dentro del Congreso no fueron únicamente partidos justamente satélites, sino que ahora se convierten en partidos de un bloque
del poder. En este caso son determinantes en tanto que son los vehículos que permitieron que se pudieran establecer los mecanismos propios de la coalición gobernante. A ver si lo estoy entendiendo bien. Antes, los partidos satélite, como se le llamaban, ponían a sus propios candidatos y ocupaban algunas posiciones en el Congreso. Ahora, en cambio, lo que están haciendo, la estrategia de los partidos grandes, es postular a algunos de sus propios candidatos a través de los partidos pequeños para poder tener mayor representación en el Congreso por las reglas de asignación de plurinominales, etcétera. Y digamos, a eso respondería que hoy tengamos la famosa sobrerepresentación, ¿es correcto? Exactamente. ¿Por qué es importante? Porque respecto a la reforma electoral, lo que quieren hacer es que lo que les da fortaleza a estos partidos es, por ejemplo, la representación proporcional. Si tú les quitas eso, les vas a quitar poder, pero ellos mismos le están diciendo a la coalición gobernante, espérate, porque para que tú pudieras cambiar todas las reglas del juego, me necesitaste. No solamente para que yo te vote, sino que yo fui vehículo para que pudieran llegar tus candidatos. Entonces no somos, diría el Partido Verde, no somos paleros, somos aliados. Esa fue la última declaración que dio el Partido Verde. Durante los últimos años, la oposición ha acusado que Morena quiere ampliar su poder y, bueno, ha tomado decisiones importantes como la reforma judicial, por ejemplo, ¿no? En la que pues ya hoy también le permite a gente cercana a Morena tener un pie dentro de uno de los tres poderes que no tenía antes, que era el Poder Judicial. Sin embargo, hoy parece que la verdadera oposición a estos impulsos está viniendo dentro de la propia coalición. ¿Cómo ves tú estos equilibrios de fuerza dentro de la coalición gobernante? Creo que fue Regino Sandoval, del Partido del Trabajo, el que fue sumamente sincero, si no es que con un cinismo ya de plano demasiado transparente. Dijo en la Cámara de Diputados, en conferencia de prensa, ¿para qué si ya tenemos los tres poderes necesitamos una reforma electoral? Así lo dijo, está constatado. Sí está siendo una oposición, pero por esto que comentamos, realmente sí son una coalición. No solamente en cuanto a fuerza, sino en cuanto a lo que implicó esa reforma. La forma en la que aprovecharon Morena y antes el PRI fue porque lo que se trataba con la reforma de 2014 era establecer un modelo de alianza semiparlamentaria. No lo regularon bien y provocó lo que tenemos hoy. Y esto favoreció, por ejemplo, al Partido del Trabajo, que, como ya conoce tu audiencia, en 2015 incluso estuvo a punto de perder el registro. Y hoy, Regino Sandoval, representante en este caso del Partido del Trabajo y del grupo parlamentario, le puede decir al poder, oye, nosotros podemos decirte que no a tu reforma electoral. ¿Qué crees que vaya a pasar con la reforma electoral? Porque entre los temas que se habían propuesto estaba desde la desaparición de la autonomía del INE, por ejemplo, que ya medio la presidenta salió a corregir, pero que Pablo Gómez lo había sugerido, hasta recorte de pluris, reducción de financiamiento a partidos, que se hiciera el Congreso completo más chiquito. ¿En dónde crees que termine toda esta discusión? Yo creo que la reforma se va a matizar. Creo que Pablo Gómez es precisamente la voz más ortodoxa y radical al respecto, pero que además insertó dos problemas. El primer problema es que todo lo que ha dicho Pablo Gómez afecta directamente a su coalición, a los partidos más pequeños. Sin representación proporcional, sin autonomía, etcétera, quedan debilitados y el partido en el poder queda mucho más fortalecido. Pero el segundo elemento central es que históricamente Pablo Gómez no ha hecho o no hizo tanto por el obradorismo como sí uno de sus de los partidos, específicamente el Partido del Trabajo. Cuando el obradorismo empezó a no ser, digamos, no tener la burocracia del PRD, empezó a utilizar o a mudarse hacia otros partidos, entre ellos el Partido del Trabajo, para poder tener candidatos obradoristas. Nada más por ponerte ejemplos, tenemos a la ministra Loretta Ortiz, ella fue candidata por el PT. Tenemos también a Ricardo Monreal, fue senador por el Partido del Trabajo, y también tenemos a Bonilla, que también fue diputado por el Partido del Trabajo. Y no solamente eso, sino que el problema en 2015 no fue que el Partido del Trabajo no quisiera ir con López Obrador. El problema fue que en ese momento Morena no podía ir en coalición. No podía ir porque era un partido recién formado.
Al no poder ir, lo que ocurrió es que el Partido Trabajo por sí solo no hubiera podido. Va con el PRD, está a punto de perder el registro y no lo pierde, pero entonces tiene que plantarse frente a Morena para poder ganar un lugar sobre la mesa, para poder ganar una fortaleza. Y es por eso que ocurre lo que ya sabemos de 2017, cuando al final terminan declinando por Delfina Gómez y se hace la alianza por completo. Pablo Gómez fue secretario técnico del Pacto por México. Fue miembro de la burocracia del partido, de los 3 partidos que firmaron eso. Era representante del PRD ante el INE y renunció a Morena, al PRD en 2017, en diciembre de 2017. Y es hoy el máximo ortodoxo de eliminar todo esto. Pues claro que los mismos partidos, en especial el Partido del Trabajo, se siente ofendido y dice, pues no, las cosas no pueden ser así. Hoy, incluso dentro de Morena, hay distintas fuerzas, ¿no? Porque ahorita hemos hablado nada más de la presión que ejercen los partidos pequeños. Pero dentro del propio Morena, ¿tú cómo ves a los grupos que están hoy en la mesa de discusión? Mira, Pablo Gómez, precisamente, pertenece a uno de los grupos dentro de Morena que, irónicamente, tienen lugares burocráticos, pero no son un espacio, digamos, orgánico ni de militancia, ni tampoco de operadores políticos. Y eso también genera una incomodidad. Es decir, es verdad que los plurinominales han tenido también últimamente una función para poder ayudar a las élites de los partidos y demás, pero también son una vía que permiten la participación de otros actores. Entonces, ese es primero un problema. Y el otro es que los que realmente negocian, como son Ricardo Monreal, Adán Augusto, los que tienen además operadores políticos y que son los engranes también con otros partidos, pues no necesariamente les agradará la reforma en los términos que se está planteando. Pablo Gómez está retomando sobre todo la reforma que mandó López Obrador en 2022, pero que el mismo López Obrador sabía que no iba a pasar. Más allá de la reforma electoral, ¿qué tan fuerte ves tú la alianza rumbo a las elecciones del 2027? Porque ya por ahí ha habido señales de su capacidad de seguir yendo como independientes o aliarse con otros partidos, como lo han hecho en otros momentos de su historia. ¿Tú ves la posibilidad de que estos partidos no vayan en una coalición sólida con Morena en las elecciones intermedias? No lo veo a nivel federal, pero es que incluso ya por lo local, ya desde antes, no necesariamente van juntos. El claro ejemplo que te mencionaba era el San Luis Potosí, en donde Morena y el Partido Verde fueron por separado. También tenemos recientemente el ejemplo de la revocación de mandato de Salomón Jara, en donde el Partido del Trabajo fue uno de sus principales promotores en contra de que siguiera Salomón Jara y que le generó problemas. Y yo creo que además, precisamente por la reforma, no creo que cambie el diseño tan controversial que hemos estado hablando del convenio de coalición. Si eso no cambia y no hay cambios en la distribución, digamos, profundos en la distribución de diputados, Morena, para volver a tener un Congreso como el que tiene, depende necesariamente de esos partidos. En el pasado era muy claro quién hacía estas alianzas, ¿no? Era el propio López Obrador, quien era la cabeza del movimiento y quien además se sentaba con los líderes partidistas a hacer los acuerdos, igual que con la gente dentro de su propio partido, ¿no? Hacia el futuro, ¿tú a quiénes ves ocupando este papel dentro de Morena? Mira, yo creo que uno central hoy por hoy, y que por eso es de los que, pese a que ha sido más reservado, sigue siendo bastante claro en las posiciones, es Ricardo Monreal. Ricardo Monreal tiene el papel, precisamente como está configurado la Cámara de Diputados, de entablar esas negociaciones con los diputados y diputadas de estos partidos, pero no solamente con ellos, sino con los poderes reales a los que atienden en el territorio. Entonces, Ricardo Monreal es uno de los mayores, de los principales. Pese a que está debilitado, sigue siendo Adán Augusto uno de los principales. No está del todo debilitado y también él depende también por el tema del Senado de muchos elementos centrales. Y la otra persona que quiere agarrar fuerza especialmente, y es irónico que hablemos de que quiere agarrar fuerza la presidenta del partido, pero eso sí es Luis Alcalde. Y esto es así porque el mismo Morena interiormente, y eso es charla para otra ocasión,
está acotada. O sea que también esto que estamos viendo de bloques también dentro de Morena está. Y cuando uno analiza el CEN, no todas las personas del CEN responden a la presidenta, pero no tampoco todas las personas del CEN responden a Luis Alcalde o a Andrés López Beltrán. Entonces, esto genera que ellos no tengan tanto, pese a todo, tengan tanta capacidad de interlocución o de poder generar acuerdos. Y especialmente, por lo que tú comentas, una cosa era hablar con López Obrador y la fuerza simbólica, retórica que tenía López Obrador, que si te señalaba en la mañanera, ya quedaste. Y otra cosa es lo que tenemos hoy, en donde no hay una voz cantante, está disperso tanto de discurso como de organización, y entonces pues por eso estos partidos pues están envalentonados. ¿Cuándo te imaginas tú, sinceramente, que se hubieran plantado así con la reforma si hubiera sido López Obrador? Y no por López Obrador nada más, sino por el partido. En realidad, a quien no le hacen caso es a Morena en general, porque pues ven estas fisuras. Pues como ya escuchamos, existe un enorme reto para la coalición en el poder si busca mantener la unión rumbo a las reformas constitucionales y rumbo a las elecciones intermedias. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.